Bienvenidos, pequeños científicos, a la clase virtual de Ciencias Naturales, donde vamos a explicar la diferencia entre materia, sustancias puras y mezclas. Y dentro de las mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Los invito a que pongan atención, a que tomen sus apuntes y que si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer directamente al muro de la plataforma, al correo o a cualquiera de las redes sociales que están habilitadas para ustedes. Cuando nosotros trabajamos en química, que es la asignatura, ¿cierto?, de ciencias naturales que está estudiando lo que corresponde a las mezclas, las sustancias puras y a los materiales en sí, hablamos de que nosotros debemos clasificarlos para poder estudiarlos. Entonces, mi avatar me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mezcla y sustancias puras? Nosotros decimos de alguna manera que las mezclas y las sustancias puras, a pesar de que todas son materia y es todo lo que nos rodea, pueden estar caracterizados para poder nosotros estudiarlos de alguna forma. Si nosotros hablamos de sustancias puras, hablamos de compuestos y elementos químicos. Las sustancias puras simples, que son los elementos químicos, son los, por ejemplo, los átomos de la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica que se combinan entre sí para formar todo lo que nos rodea. Los compuestos químicos se unen a través de reacciones químicas, formación de enlaces para formar la variedad de sustancias puras que nos rodea, por ejemplo, los minerales, los compuestos, etc. Cuando estos se mezclan sin reaccionar, forman mezclas, ¿ya? Cuando estos se unen sin reaccionar químicamente entre ellos, van a formar distintos tipos de mezclas, como las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Ya acá vemos a dos de los estudiantes, uno de ellos está formando, por ejemplo, una mezcla entre dos tipos de legumbres y se nota claramente la diferencia por sus colores. Y acá, ¿cierto? Otro estudiante está formando una mezcla de agua con sal y no se ven sus componentes una vez que ella se haya disuelto. Ahora, las sustancias, cuando forman mezclas homogéneas, se les llaman disoluciones. Como la materia es todo lo que nos rodea, nosotros hablamos específicamente de que podemos caracterizarla de una manera bastante simple. La materia es todo lo que ocupa espacio, tiene forma, peso, volumen, etc. Y que lo que nosotros hablamos para poder trabajar con ellos es cómo la podemos medir y caracterizar. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, identificar el estado de la materia en el cual están. La materia se encuentra, por ejemplo, en estado sólido, líquido, gaseoso. Y al estar en estado sólido, líquido y gaseoso, nosotros podemos ver, por ejemplo, que sus partículas se pueden mover, se pueden, por ejemplo, desplazar, están más separadas, etc. También tenemos un estado más que el estado de plasma, el cual no se encuentra en forma muy habitual en la Tierra, pero sí, por ejemplo, en una estrella como el Sol. Son gases ionizados a altas temperaturas que comienzan a desprender, por ejemplo, partículas elementales como los electrones. Ahora, los componentes principales siempre de un cuerpo siempre van a sufrir cambios y estos cambios de alguna manera van a poder representar, ¿cierto?, las propiedades físicas o químicas que van a ir cambiando en este tipo de materia. Si nosotros queremos, por ejemplo, representar una sustancia sólida, hay que tener presente primero que las sustancias sólidas tienen forma propia, las moléculas están muy ordenaditas entre sí, la única movimiento que pueden realizar ellas por estar muy ordenadas es el de vibración, por lo tanto los sólidos no se pueden comprimir ni tampoco pueden expandirse. Si lo hacen de muy pequeña forma, por ejemplo, los metales con efecto del calor o, por ejemplo, en el caso de los metales con efecto del frío. También, por ejemplo, presentan propiedades como la dureza, ya la capacidad de ser marcados con otro material, la fractura, la capacidad de, por ejemplo, de resistir distintas fuerzas como la presión para poder quebrarse, etc. En el caso de los líquidos y los gases, a esto se les llama fluido por la capacidad de moverse a través de pequeños orificios. Estos tienen, por ejemplo, en el caso de los líquidos, tienen volumen constante, pero no tienen forma propia. Se adaptan al recipiente que los contiene, sus partículas están medianamente desordenadas y se pueden mover entre sí desplazándose. Las presiones no los van a afectar mayormente, pero sí de alguna forma podrían cambiar a lo mejor un poco su volumen o modificar muy pequeñamente.
En el caso de los gases, no tienen forma ni volumen propio, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Además, las partículas están muy distanciadas, por lo tanto, cada vez que se forma una mezcla, una partícula podría, ¿cierto?, intercalarse o inmiscuirse dentro de las otras. Tienen presión parcial, ya, de hecho, ellas pueden chocar con las paredes del recipiente que los contiene, y evidenciando la presencia de esa presión parcial. Se pueden comprimir o expandir por efecto de la temperatura y de la presión. Por lo tanto, nosotros podemos decir que las propiedades de la materia, ¿cierto?, en base a sus características, están netamente identificadas por la distancia que hay entre sus partículas y por la unión que tengan las partículas para poder moverse. Entonces, las características de los tres estados de la materia van a ser, ya sabemos que ahora la materia está formada por partículas que se pueden distinguir en los tres estados, que tenemos, por ejemplo, cambios de estado, los cuales van a identificarse, que el sólido tiene forma y volumen fijo, el líquido tiene volumen fijo pero forma variable, y el gas tiene volumen variable y forma variable dependiendo de la presión y la temperatura. Los cambios de estado que se pueden suscitar dentro de los materiales son, por ejemplo, de sólido a gaseoso se denomina sublimación, de sólido a líquido se denomina fusión, de líquido a sólido solidificación, de líquido a gaseoso vaporización o evaporación, y de gaseoso a líquido condensación. Vemos que esto depende mucho de la presión y la temperatura a la cual se sometan, por ejemplo, los fluidos, que son líquidos y gases, y que de alguna manera también van a ser cambios característicos. Un ejemplo, si comparamos un trozo de madera y un trozo de hielo. El hielo puede transformarse en estado líquido, pero en el caso de la madera, por ejemplo, por aumento de temperatura, no va a transformarse en líquido, sino que se va a combustionar, y es por el tipo de partículas que forma la madera que no va a poder cambiar de estado. Pero hablamos acá de elementos químicos. ¿Y qué son los elementos químicos? Pregunta el avatar. Nosotros decimos que un elemento químico es una sustancia pura. Dentro del universo existen 118 elementos químicos identificados, los cuales se pueden representar a través de los átomos que los forman, y que estos átomos no están unidos entre sí, que son individuales, y todos de un elemento químico, de un mismo elemento químico, van a tener las mismas características. Por lo tanto, se puede diferenciar un elemento químico de otro por el tamaño de sus átomos y por la masa de sus átomos. Tienen propiedades distintas, tienen características distintas, incluso se encuentran en distintos estados de la materia. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son gaseosos a temperatura ambiente, pero el bromo es una sustancia líquida. Los elementos químicos incluso pueden tener propiedades distintas entre sí. Dos gases, propiedades diferentes, reaccionan distinto, y para poder identificarlos utilizamos lo que son los símbolos. Un símbolo químico es una representación escrita del nombre de ese elemento, y que muchas veces tiene que ver con el nombre, por ejemplo, al cual está representando. Por ejemplo, acá tenemos tecnecio, Tc, escandio, Sc, mendelevio, Md, wolframio, W, germanio, G, galio. En el caso del neón, tenemos Ne, pero en el caso de potasio cambia debido a que potasio en su nombre no está la letra K, pero viene de otro origen que es un origen latín, en el cual aparece el nombre del potasio como calio. Y el calio, ¿cierto? Se escribe sí con K, por lo tanto eso va a depender del idioma donde se trabaje, y también va a depender dónde fue encontrado y el científico que lo ha descubierto. Los símbolos químicos, ya a pesar de que, bueno, dice que lata símbolos químicos, sí, pero se escriben en forma universal y representan lo mismo en la tabla periódica, por lo tanto, nos sirve de alguna manera para identificar el tipo de sustancia química con el que estamos trabajando, y si esta sustancia es pura va a tener un símbolo específico. Por ejemplo, ya se dice que el cobre en idioma latín es cuprum, por lo tanto su símbolo es Cu. La primera se escribe en mayúscula, la segunda se escribe en minúscula, y no debe ser cambiado ese tipo de estructura, debido a que si lo escribimos las dos con mayúscula ya representarían dos símbolos distintos. Cu, escrito mayúscula minúscula, es cobre. Cu, las dos con mayúscula, sería carbono y uranio. Por lo tanto, no podría representar un símbolo químico, estaría mal escrito en una fórmula. Jacob Berzelius en 1814 propuso que los símbolos químicos deben ir escritos a través de lo que es el griego, el latino, alemán, de donde provienen, y a través de una letra minúscula, sea el caso, nosotros le vamos a agregar para ser identificados. Por ejemplo, acá tenemos todos que son
escritos con la letra mayúscula y minúscula después, y todos provienen del latín, y en este caso también existen otros elementos químicos, los cuales provienen o se les da mención con respecto a alguna parte especial. Por ejemplo, puede ser un planeta, un asteroide, un país, una ciudad, también en honor a científicos, y también pueden ser en honor a propiedades. Por ejemplo, el oxígeno se dice que es un generador de óxidos. Cada vez que un metal se combina con él, el metal se oxida. El hidrógeno se dice que es el generador de agua, por eso es hidro. Y fósforo es generación de luz. ¿Ya? En el caso de Cerio, Neptuno, Plutonio y Paladio pasa exactamente lo mismo. Todos en honor ya sea a algún evento o algún tipo de cierto estructura, ya sea planeta, ciudad, alguna forma que nosotros queremos homenajear y que el científico le colocó ese nombre al elemento descubierto. Muchos de los elementos el hombre los conoce desde la antigüedad, por ejemplo, el cobre, la plata y el oro, el hierro, el plomo, pero hay otros que son descubiertos hace poco, por ejemplo, el radio, que fue descubierto a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, y que, cierto, se utilizó después para generar, por ejemplo, emisiones radiactivas. Ahora, ya me describieron los que son los elementos, pero ahora, ¿qué son los compuestos químicos? Un compuesto químico es una sustancia que está formada por la combinación química de dos o más elementos. De hecho, por ejemplo, si yo mezclo distintos elementos, voy a formar un compuesto. Se representan, así como los elementos se representan por símbolos, la combinación de símbolos representan una fórmula que va a estar siendo indicando un compuesto químico. Por ejemplo, para la fórmula del agua, acá tenemos la fórmula del agua, aquí tenemos la molécula, ¿ya? Nosotros lo que vemos es que la molécula de agua va a estar, ¿cierto?, de alguna manera presente dentro de la estructura en los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Y acá tenemos, por ejemplo, la molécula de sulfato de potasio. Tenemos 2 átomos de potasio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Ya? En este caso, nosotros siempre vamos a escribir subíndices, y los subíndices van a representar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que está participando en una fórmula. Si ustedes ven acá, existe algo que nos dice que incluso los átomos se combinan en proporción de números enteros. Nunca se puede combinar la mitad de un átomo con la mitad del otro, ¿ya? Porque los átomos se combinan en números enteros. Y eso nos permite formar una infinidad de compuestos y distintas fórmulas en todo lo que nos rodea, en el universo, y cuando trabajamos en el laboratorio exactamente lo mismo. ¿Cómo se unen los compuestos químicos para formar o sea, cómo se unen los elementos químicos o cómo forman los compuestos químicos distintos tipos de compuestos? ¿Ya? Porque un compuesto puede formar otro a través de lo que son los elementos. Y la reacción química es la que va a permitir que estos elementos se formen o bien se agrupen. ¿Ya? Según esto, nosotros lo que vemos en general es que si tenemos un proceso por el cual estamos uniendo ciertos elementos químicos y el cual nosotros estamos, por ejemplo, desplazando elementos químicos, la reacción química nos va a permitir formar enlaces nuevos y, ¿cierto?, romper los enlaces antiguos. En general, nosotros podemos decir que en una reacción química la vamos a tener previamente visualizada si hay un cambio, una modificación, una formación de enlaces o una ruptura de enlaces antiguos. Y eso nos permite entonces formar distintos compuestos en la naturaleza. Ahora, ya sabemos lo que son, ¿cierto?, las sustancias puras. Por lo tanto, sabemos que estas sustancias puras también se pueden mezclar. Si se forman o se mezclan a través de reacciones químicas, van a formar un compuesto, otros compuestos distintos. Pero si la unión no llega a formar uniones entre las moléculas o entre las partículas o entre los átomos, los enlaces que nosotros mencionamos, es lo que vamos a llamar mezcla. Por eso es que mi avatar asegura que la materia está formada por sustancias puras que si reaccionan entre sí formarán nuevos compuestos, pero si no reaccionan entre sí van a formar mezclas. Las mezclas son una combinación de al menos 2 o más sustancias, las cuales no tienen una unión química entre sí, pero sí lo que permiten es tener, ¿cierto?, una unión íntima o bien una cercanía muy íntima entre las moléculas. Si nosotros vemos acá los elementos, cada bolita representa un elemento químico. Aquí hay una mezcla de elementos químicos sin unirse entre sí, por lo tanto no forman un compuesto. Lo mismo pasa acá. Tenemos moléculas entre sí, pero no forman uniones entre ellas, por lo tanto no forman,
¿cierto? Un compuesto. Por lo tanto, ¿cómo se pueden diferenciar los tipos de mezcla? Nosotros podemos tener dos tipos de mezclas, los que se pueden visualizar a simple vista, que se pueden separar por métodos simples, y los que no se pueden separar por métodos simples y que tenemos, ¿cierto?, de alguna manera que aplicar algún tipo de energía como para hacerlo. Las que se pueden separar de forma más simple son las mezclas heterogéneas y las que se pueden separar aplicando algún tipo de energía se llaman mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas también se caracterizan por ser disoluciones. Las sustancias siempre se van a mezclar en cantidades variables. Por ejemplo, el agua potable de Santiago es distinta al agua potable de Arica, o la bebida Coca-Cola es distinta, por ejemplo, a la Inca Cola. Tienen distintas características a pesar de que son bebidas gaseosas. Pero, ¿cierto? Incluso se pueden caracterizar del mismo tipo, pero son cantidades variables. El aire que respiramos también es una mezcla homogénea, pero el aire de Santiago está más contaminado, por ejemplo, que el aire de Puerto Montt. Eso es una variación en las cantidades, a pesar de que sea el aire considerado como tal. Estos se pueden separar a través de métodos físicos o mecánicos. Por ejemplo, las mezclas heterogéneas se pueden separar a través de métodos mecánicos como el tamizado, la decantación, la centrifugación, que son las mencionadas en la guía. Y tenemos las mezclas homogéneas que se pueden separar, por ejemplo, por evaporación y destilación. Ya, por ejemplo, si evaporamos en agua de mar, si evaporamos agua, podemos obtener los sales minerales como residuos. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar las mezclas homogéneas de las heterogéneas? Dice mi avatar. Simple. Cuando nosotros hablamos de mezclas homogéneas, hablamos de que las partículas entre sí tienen una fuerza de cohesión que las mantiene de alguna manera dispersas o bien, ¿cierto?, distribuidas en forma equitativa. Por lo tanto, no se pueden diferenciar a simple vista y como están tan dispersas, de hecho se puede decir que prácticamente es una pura sustancia, a pesar de que está formada por dos o más compuestos, ¿cierto?, que están de alguna manera intercalados. Las sustancias combinadas se puede decir que incluso pueden tener una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersa es la que disuelve y la fase dispersa es la que se disuelve y la fase dispersante es la que disuelve. Por lo tanto, se distribuyen en forma uniforme, se ven a simple vista como una sola y si yo quisiera mirar con una lupa, yo vería partículas de una y de otra sin unión entre ellas. Por ejemplo, en la sal disuelta en el agua, los perfumes donde tienen aceites esenciales y alcohol, el almíbar que es azúcar en agua y esta disolución nosotros la podemos, por ejemplo, para endulzar la fruta cuando esta tiene mal sabor, el acero que es una mezcla, por ejemplo, de hierro y carbono que mejora las propiedades del hierro para que no sea oxidado con facilidad, el agua carbonatada o el agua mineral que nosotros consumimos también, que tiene burbujitas de gas como dióxido de carbono en su interior. En general, las mezclas homogéneas se les llama disoluciones. Las disoluciones tienen la particularidad de que vamos a ver, por ejemplo, cómo se dispersa, ¿ya? En este caso, si dejamos destapada una botella con alcohol, esta se dispersa en el aire. Y las mezclas, ¿cierto? Podemos ver que se pueden disolver sin formar enlace entre ellas, pero sí comienzan a, ¿cierto?, separar las partículas de una sustancia. Supongamos que estas verdes con blancos son las partículas de sal y las rojitas con blanco serían, ¿cierto?, las de agua. En cada una de estas partículas se empiezan después a distribuir en forma equitativa, formando una disolución de agua con sal o salmuera. Ejemplos de disoluciones son el aire, los refrescos, las bebidas alcohólicas, el agua con azúcar, las aleaciones, ya el suero, por ejemplo, también es una forma de disolución, donde tenemos la fase que es dispersa, que se llama soluto, lo que se disuelve, y el disolvente, que es lo que disuelve, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, en el agua con azúcar, el líquido es el disolvente ya que es el agua, y el azúcar sería el sólido y es la fase que se va a disolver en ella.
Las mezclas heterogéneas, entonces, ¿cierto? Son aquellas en las cuales no existe una distribución equitativa y existe una separación entre sus partes. Por ejemplo, en una ensalada, si queremos disolver metales como monedas en el agua, si queremos mezclar agua con aceite, si queremos mezclar, por ejemplo, barro o arena con agua. Vamos a tener fases que se van a depositar en el fondo por su peso, por acción de la fuerza de gravedad, y vamos a tener otra que está sobrenadando. En general, nosotros decimos que entre las partículas no existe mayor grado de afinidad entre ellas, por lo tanto hay una posterior separación. Hay una fuerza de cohesión que no les permite mantenerse unidas, ¿ya? Por lo tanto, estas se separan formando dos partes que son claramente visibles, como en el caso del agua con aceite o la arena con el agua. Estas partículas no se distribuyen de manera uniforme y pueden incluso llegar a ser confundidas con mezclas homogéneas, pero que a la posterioridad se separan. Por ejemplo, si nosotros vemos la mayonesa al cabo de un tiempo y la dejamos sin refrigerar, esta se separa en un líquido que es el aceite y el resto que vendrían a ser los sólidos que se habían disuelto. Lo mismo pasa con las cremas, lo mismo pasa con las gelatinas, etc. Importante ya mencionar que las mezclas tanto homogéneas como heterogéneas no tienen fórmulas químicas, ya ni tampoco símbolos químicos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que las sustancias puras tienen símbolos y fórmulas, ya, y en el caso de las mezclas no tienen fórmulas ni símbolos, sino que tienen porcentaje de participación en su composición. Nosotros podemos ver cuánto porcentaje, por ejemplo, de azúcar tiene una muestra de agua con azúcar o cuánto porcentaje de sales minerales va a tener un suelo fisiológico. Eso de alguna manera, ¿cierto?, nos permite decir que están en proporciones participando, pero no es una fórmula. Otro importante decir, por ejemplo, acá cuando vemos la mezcla de agua con aceite, el proceso va a permitir de alguna manera en una emulsión que se mezclen estos dos líquidos en forma momentánea, pero después se separan, lo que pasa con las cremas. Por ejemplo, las cremas para la piel, las cremas de consumo, por ejemplo, para los alimentos, ese tipo de sustancias son emulsiones. El yogur, la mayonesa, ¿ya? Son mezclas heterogéneas, incluso la leche, ya que se pueden observar sus partículas cuando se utiliza una lupa de manera, de una lupa potente o una lupa que tenga mucho aumento. Las suspensiones, por ejemplo, también pertenecen a las mezclas heterogéneas porque estas se pueden separar rápidamente. Y los coloides también pertenecen a las partículas mencionadas o a las sustancias mencionadas como mezclas heterogéneas, debido a que, por ejemplo, las gelatinas se separan después de un tiempo al momento de ser mezcladas. Ahora, pequeños científicos, ya estamos listos para identificar las partes, ya cuando representamos compuestos, mezclas, sustancias puras o sustancias como las mezclas ya heterogéneas o homogéneas. En estos dibujitos, cada esfera nos representa un átomo. Recuerden que las esferitas son átomos. Los diferentes colores y tamaños representan elementos químicos distintos. Recuerden que habían elementos químicos que se podían unir entre sí, que formaban las sustancias elementales, y hay otros elementos químicos que simplemente no se unen y forman compuestos. Por lo tanto, aquí nosotros debemos identificar si se trata de una sustancia pura o si se trata de una mezcla. Muy parecido a lo que vimos en la guía, yo los invito a hacer este desafío, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya lo habíamos visto también en la misma diapositiva y a esto también lo habíamos explicado. Estas partículas me parecen conocidas por ahí, ¿cierto? Que también las habíamos mencionado. Por lo tanto, ¿cierto? Es de alguna forma representar las partículas, cómo están distribuidas, si están en forma equitativa, si no están en forma equitativa, si están dispersas, si no están dispersas, si se pueden representar a través de uniones, si no se representan a través de uniones, si están unidas, si no están unidas. Eso nos deja de alguna manera, ¿cierto? Claro, cómo podemos representar mezclas, sustancias puras, elementos, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, estamos con las redes sociales habilitadas para que se comuniquen con nosotros. Ya si lo hacen a través del WhatsApp, puede ser a través incluso de un video que se les pueda enviar o bien de un audio, cosa que puedan aclarar sus dudas. Ya, un besito grande, cuídense mucho, que estén muy bien.